Ok, bienvenidos a esta serie de contenido acerca de manipulación de datos. Utilizaremos básicamente el formato de taller. Presentamos un caso de uso a desarrollar y en diferentes videos crearemos la solución para ese caso. En este contenido trabajaremos a medida que avancemos con la librería Pandas, que es una de las más poderosas que existe para efectuar manipulación de datos. Muy bien, el lenguaje de programación, Python, uno de los más usados, más populares que encontramos en Internet, en el mundo del desarrollo. Python es un lenguaje de programación multiparadigma. Lo podemos utilizar, por ejemplo, para crear aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, también para inteligencia artificial, automatización y entre otras tareas relevantes. Por supuesto, Python cuenta con un ecosistema amplio que nos facilita la manipulación de datos. Entonces, será nuestro lenguaje de trabajo. La librería Pandas cuenta con una estructura tabular similar a una hoja de cálculo, filas y columnas. Y sobre esas filas y columnas es donde efectuamos diferentes operaciones, por ejemplo, estadísticas como máximo, mínimo, desviación estándar, el conteo de datos, remoción de valores nulos, conteo de valores ausentes o nulos, limpieza de datos, gestión de índices, etcétera. Esta librería cuenta con una API enorme, una API bastante amplia y bien documentada. Nos permite leer información desde diferentes fuentes de datos, por ejemplo, un archivo CSV, un archivo JSON, también leer desde una base de datos, de un archivo en la red. Contamos con diferentes medios para la carga de datos, inclusive desde el mismo portapapeles del sistema operativo, ya sea Mac OS, Linux o Windows. A propósito, este contenido puede ser seguido desde cualquiera de esos sistemas operativos. Muy bien. Usaremos en diferentes talleres librerías para la visualización de datos, por ejemplo, Matplotlib, Seaborn, entre otras, que nos ayudan a crear contenido visual significativo para la toma de decisiones, para el análisis de los datos que están almacenados, por ejemplo, en una base de datos o en cualquier otro, digamos, archivo o contenedor. Nos apoyaremos en la distribución Python Anaconda, que incorpora una gran variedad de librerías para el análisis, para la ciencia de datos y, por supuesto, para su manipulación. Anaconda posee o tiene integrados diferentes ambientes de codificación basados en Python. Por ejemplo, Spider, Jupyter Lab, Jupyter Notebook, Visual Studio Code, entre otros. Entonces, es una forma rápida de empezar a trabajar con Python, Pandas y las demás librerías que nos facilitan la manipulación de datos. Muy bien. Jupyter Notebook es, digamos, una calculadora sofisticada que nos apoya en este proceso de datos. Está basado en un entorno web, se ejecuta en un navegador web y desde ahí realizamos todas las operaciones. Es supremamente versátil y es muy fácil de usar. Ahí podemos realizar cálculos básicos, cargar un data frame a partir de una fuente de datos. Podemos realizar visualizaciones, exportar esos libros, esos notebooks a diferentes formatos, por ejemplo, PDF,
HTML, texto, entre otros. Muy bien. Alternativamente, podemos trabajar con el editor Visual Studio Code. Desde ahí mismo también podemos ejecutar un notebook y escribir código Python común y corriente. Eso es genial. Muy bien. A partir del siguiente video nos concentraremos en la instalación y configuración de las herramientas que hemos definido, referenciado, descrito en este video. Hasta entonces.